Ya estamos grabando, ya estamos grabando la clase, así que nos vamos a meter un poco en este tema y empezar a entender de qué se trata este modelo, ¿sí? Mientras voy admitiendo, así que si por ahí me trabo un poco es porque admito mientras estoy hablando, lo cual es bastante complejo. Bueno, nosotros lo primero que me interesa que empecemos a entender es que nosotros vamos a tener tres partes del problema. Nosotros la única parte que vamos a gestionar es nuestro frontend, ¿sí? Pero este modelo que nosotros estamos utilizando, frontend, backend, base de datos, se llama cliente-servidor distribuido, todo distribuido. ¿Sí? Es la arquitectura que estamos utilizando o que vamos a utilizar, o que si se quiere utilizan las aplicaciones más modernas, más actuales, ¿sí? Todos utilizan. Utiliza React, lo utiliza Vue, lo utiliza Astro, lo utiliza Angular, lo utilizan todos esos tipos de frontend y obviamente por el otro lado vas a tener backend hechos con Node, hechos con Spring Boot, hechos con Nest, hechos con C Sharp. Entonces, bueno, vamos a tener ahí es donde nosotros vamos a tener un lenguaje y un framework para el backend, un lenguaje y un framework también para el frontend y obviamente nuestra base de datos viviendo en algún lugar. Entonces, lo que primero que tenemos que entender es esa relación. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer con Angular y ahora si se quiere con JavaScript Vanilla es el frontend. ¿Y qué es el frontend? ¿Sí? El frontend es la aplicación en sí y tienen un dominio y un puerto. Nosotros acá, vamos al ejemplo, porque yo ya tengo corriendo con la aplicación con la que vamos a trabajar hoy. eh, Nosotros acá, hice un lío. Ven, ¿no? Se ve el zoom, ¿no? Sí. Sí, Sí, se se ve, ve. profe. Sí, se ve bien. Bueno, nosotros acá lo que tenemos es el 127.0.0.1 es el localhost y el puerto 5500. Eso es lo que está. Todo tiene, en el caso del frontend, va a tener su dominio y su puerto. O sea, el frontend, ¿qué es? Es la aplicación, es este form que nosotros estamos viendo en pantalla, en el cual vamos a agregar una tarea, poner agregar, y esa tarea se va a ir agregando, digamos, a una tabla. Entonces, ese es el objetivo de esto. Pero al final, el frontend es simplemente eso. Es una interfaz de usuario donde el usuario interactúa y solicita o envía cosas. ¿A dónde las envía? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Las va a enviar, digamos, a un backend. Y es el backend el que va a interactuar, lo que se llama lógica de negocios, directamente con la base de datos. Por temas de seguridad, como les voy a mencionar ahora seguramente en alguna de esta parte de las firminas, comunicarse directamente con la base de datos del lado del frontend es una falla de seguridad. Entonces, eso no puede ocurrir, ¿sí? Entonces tenemos que el frontend tiene su dominio y su puerto, que es la aplicación en sí, ¿no? Con la que interactúa el usuario. ¿Cómo se comunica? Y nosotros nos vamos a comunicar desde el frontend, como ya lo hicimos, con peticiones HTTP. Es una manera de hacerlo. ¿Se puede hacer? Sí, claro que hay otras formas de comunicarse. Pero para una API REST, las maneras de comunicarse es a través de peticiones HTTP. Que ya vamos a ver en detalle qué es eso. Ya lo vimos en la clase, pero lo vamos a volver a ver. Y un ejemplo podría ser este. Cuando hablamos de dominio, hablamos de esto, ¿no? Un algo.com, algo.org, .net, lo que sea, ¿sí? .edu, digamos, eso es el dominio. Siempre detrás de un dominio, o sea, como en el caso, vamos a suponer que yo tengo un dominio que se llama frontend.com, que no sé si existe, eh, ya detrás de ese dominio hay un puerto que nosotros no vemos porque asigna el hosting de forma, si se quiere, aleatoria. Obviamente por una cuestión de seguridad, digamos, nosotros no está bueno saber eso, ¿sí? En algunos casos se sabe, en algunos casos lo elegimos nosotros, bueno, pero eso no nos vamos a preocupar ahora porque en realidad soluciones hay para todos los colores. Pero entendamos esto, dominio, puerto, aplicación, usuario interactúa con esa aplicación y nos comunicamos. Cuando pongo el BE, perdón que uso a veces algunas cosas, si alguien me dice qué es BE, backend, ¿sí? Em, Nosotros nos vamos a comunicar desde el frontend hacia el backend consumiendo, digamos, el servicio que nos brinda el backend. Cuando digo consumir me refiero a pedirle algo, enviarle cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eso es todo lo que nosotros hacemos de este lado. Esta es la primera parte. Esto es lo que se denomina el cliente. El frontend es el cliente, ¿sí? Eh,
Y ahora vamos a tener lo que se llama el backend, que es el servidor de aplicaciones, que en nuestro caso es JSON Server. ¿Sí? En nuestro caso es JSON Server. Por supuesto que JSON Server sirve solo en mi máquina. Yo no puedo llevar JSON Server a un hosting, porque JSON Server es una herramienta, es algo que nosotros estamos utilizando para emular esa funcionalidad del backend. Solo para eso y nada más. Y claro, tiene su dominio y su puerto. Nosotros vimos, ahora vamos a la aplicación en sí. eh, Si nosotros utilizamos el comando, por supuesto que esto hay que instalar JSON Server, ustedes ya lo saben. Si nosotros ponemos el comando JSON Server, eh, en mi caso se llama, yo creé acá unas carpetitas, db le puse, ¿no? Una carpetita que se llama db barra db bien cortito, por eso lo uso. Digo db porque es lo que va a hacer de nuestra base de datos y ejecutamos este comando y automáticamente ya acá tenemos otro tema, ¿no? Acá ya tenemos otro dominio y otro puerto. En el otro era el 127, que es el localhost, esto es lo mismo, es el 127, pero en el puerto 3000. Y agrega un barra tareas. Ese barra tareas, como nosotros ya vimos, ya ahora vamos a ver en más detalle, lo saca obviamente de la estructura de JSON Server. Entonces, lo que me interesa es que entendamos esto. Decir, bueno, acá nosotros tenemos un servidor de aplicaciones y lo que hace ese servidor de aplicaciones es procesar lo que el frontend le pide, bueno, FE es frontend, y comunicarse con la base de datos. O sea, vamos a decir, nuestro intermediario, lo que se denomina lógica de negocios, es nuestro backend. ¿Sí? Imagínense lo importante que es el backend, ¿no? Que por supuesto cumple un montón de otras funcionalidades, de validaciones de datos, de protección de rutas, de crear diferentes tipos de autorizaciones y tokens para proteger, digamos, la autenticación del usuario, etcétera, etcétera y recontra, etcétera, ¿sí? Entonces, también tiene su dominio y su puerto, pero ¿qué hace? Recibe una solicitud del frontend, la procesa, en función de esa solicitud, a través de driver se comunica con la base de datos y le pide cosas o le envía cosas. Si yo tengo que guardar un dato, le dice, guardame esto. Entonces ya directamente la solicitud del frontend es guardar, la solicitud del backend es guardar y la base de datos guarda. ¿Sí? La comunicación entre backend y base de datos se hace, digamos, a través de drivers, a través de librerías. ¿Sí? Como JDBC, alguno capaz que la escuchó, como URM, alguno capaz que la escuchó, digamos, como una de las tantas cosas que hay dando vuelta que podemos decir son las más conocidas de alguna forma. Bueno, un poco lo que hablamos de recién, ¿no? Envía la respuesta y también tiene su dominio, ¿no? Pues yo pongo como ejemplo esto, ¿no? Eh, eh, por supuesto que si le tiene que enviar algo, le pide algo a la base de datos y automáticamente responde hacia atrás, ¿no? Responde, digamos, al usuario y el usuario responde al frontend y el frontend obviamente le muestra al usuario, ¿no? Toda esa situación, ¿no? En realidad el frontend podríamos decir que también es el usuario, porque el usuario es el que interactúa con el frontend. Digo el usuario, digo la persona que utiliza el sistema, ¿no? Eh, sí, si es un e-commerce, el tipo que compra, si es un administrativo, el administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. La base de datos. La base de datos también tiene su dominio y su puerto, ¿sí? Esto también es relativo. Digo, todo esto siempre hablando de API REST, siempre hablando de estos escenarios cliente-servidor distribuida, siempre hablando de esto, ¿no? No es todo 100%, no siempre, pero casi siempre sí. Sí, podríamos decir que las bases de datos como Postgre, que utiliza el 5432, o el 3306, que utiliza MySQL, o sea, digo, hay algunos puertos que están definidos. ¿Cómo se protegen eso? Bueno, se protegen a través de un montón de detalles que se implementan en el backend. Pero la base de datos es el servidor de datos. ¿Cuál es la función de la base de datos? Almacenar datos, nada más que eso. Obviamente, almacena esos datos y recibe las solicitudes del backend, pero lo hace, digamos, el backend se comunica como se comunica a través de su lenguaje, de librerías, etcétera. Nosotros del backend, si bien las estructuras son un poco parecidas, a veces cuando usamos las librerías no hacemos un select asterisco front, no hacemos eso. Pues lo podríamos hacer, sí, hay algunas librerías que lo permiten, pero en realidad todo eso se fue facilitando y se fueron generando, digamos, librerías que hacen consultas que son como un poquito más amigables. No sé si son más amigables, son diferentes, ¿sí? Bien.
Entonces, lo que hace la base de datos es responde única y exclusivamente al backend, ¿sí? ¿Por qué? Porque el backend tiene, si quiere, las credenciales, las autorizaciones, etcétera, 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 para poder comunicarse. O sea, es el backend el que lo tiene, no lo tiene el front, ¿sí? Y obviamente también nos podemos encontrar con esta misma arquitectura, con dominio y puerto. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que entender es esa relación, esas tres partes. En nuestro caso, en lo que nosotros nos compete, digamos, en el cuatrimestre, que tiene que ver con JavaScript, que tiene que ver con Angular, nos vamos a parar del lado del frontend. El backend va a ser nuestro JSON Server. Si después ustedes se animan más adelante a potenciar un poco su formación y hacen, digamos, algún backend ustedes para el proyecto final, bueno, lo pueden resolver también de esa forma. Bien. Ahora vamos a ver cuál es la relación, pero al final estuvimos hablando un poco de este tema, ¿no? El frontend, ¿qué hace? Utiliza peticiones HTTP del tipo GET, POST, etcétera, para comunicarse con el backend. Como dijimos, es inseguro que el frontend acceda. No, no hay manera de que acceda. Primero, no va a poder acceder, lo primero y principal, porque este modelo está pensado para que el backend se comunique, con lo cual no tiene las credenciales para poder hacerlo. Punto. Es como que yo no tenga la llave para entrar a la casa. O sea, las llaves la tiene el backend. Entonces, si yo no tengo llaves, no puedo entrar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que pedirle a alguien que lo haga por mí. Decirle, bueno, hacé tal cosa, devolveme tal cosa, guarda esto, tráeme esto otro, etcétera, etcétera, modificame esto, etcétera. Entonces, en esta relación, acá aparece el backend, que obviamente, como dijimos, es la lógica de negocio y que recibe las solicitudes del backend cuando el frontend, que obviamente es el usuario que interactúa con la aplicación, le pide cosas y lo que hace el backend es comunicarse con la base de datos. ¿Qué hace la base de datos? Responde, digamos, al backend enviándole los datos, guardando los datos, confirmando todas las operaciones que nosotros querramos realizar, digamos, sobre esos datos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es esta relación, ¿sí? Y como dijimos recién, finalmente el backend, una vez que recibe una respuesta de la base de datos, le da algún tipo de mensaje al frontend y el frontend obviamente se lo muestra al usuario, ¿sí? Si falló la operación, si hubo algún tipo de error, si se autenticó, si no se autenticó, etcétera, etcétera. Digamos, todo lo que puede pasar en la gestión, digamos, de un sistema. Que al final se trata de abordar datos, de guardar esos datos, de traer esos datos, de loguearse, etcétera. Digamos, todo lo que ustedes ya saben porque han utilizado aplicaciones. Para utilizar JSON Server, lo único que tenemos que hacer es primero instalar Node. ¿Sí? ¿Todo el mundo instaló Node? No, yo no. Bueno, chicos, o sea, ahí estamos. Sí, Decime, decime. Bien, no sé si alguien me iba a decir algo, pero, o sea, a esta altura ya con los temas como los vimos, dijimos, hay que instalar Node, hay que instalar esta librería. O sea, si no hicimos nada de eso, no pudimos probar absolutamente nada. Es decir, que de esto no hicimos nada, no intentamos nada. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Porque estamos a nada, estamos a la vuelta de la esquina de un parcial y estos son temas bastante importantes. Vamos a poner install. Install, acá, Node, sí, acá, página, tick y descarga Node. Sí, o sea, no hay mucho más que esto. Ese. Voy a instalar, acá Ahí está tenés. este, por fin lo encontramos. Bueno, Ah, acá. Y descargate la 22 y descargas el ejecutable y ya se termina el tema, ¿sí? Que lo va a descargar acá. ¿Sí? Y ahí está. Esto es siguiente, siguiente, siguiente y se termina el asunto. Sí, antes bien, gracias. directamente vos entrabas a la página y te aparecía el Will, pero bueno, ha cambiado, como cambia todo. Bueno. Volvamos otra vez al tema. Importante porque si no, esto no puede estar. Si no, estamos años luz, chicos, estamos súper lejos y hay cosas que por ahí nosotros las vemos más en la parte práctica en la clase y no nos centramos acá porque si no vamos a perder mucho tiempo. Una vez que nosotros instalamos no, ponemos npm install -g, JSON Server y lo instalamos. Sí, esto ya lo hicieron seguramente varios o casi todos los que están acá. Digo yo, no sé, cualquier cosa alguno me dice, no lo hizo. Bueno, es simplemente abrir una consola de comandos. Ojo que también pasa que nosotros acá, esperen,
abren la consola del sistema y acá directamente pueden poner npm install, ¿sí? Y que pueden usar i incluso, digamos, de forma abreviada y lo instalan. No es mucho más complejo que eso. Me vuelven locos las ventanitas estas, bueno, no me dejan ver nada. Esto lo voy a cerrar. Directamente lo instalan y ya y nosotros lo tenemos corriendo. Lo que vamos a hacer ahora, bueno, ya lo hicimos, perdón, lo pusimos a correr, digamos. Acá nosotros ya estamos corriendo nuestro backend, ¿sí? Es lo único realmente que nos importa. Sabemos que ese backend lo que va a hacer interactuar acá, ¿sí? Con nuestras tareas que no tenemos absolutamente nada. Vamos a hacer una de las cosas que creo que una de las chicas decía que no se comprendía qué pasaba. Primero vamos a entender las carpetas que tenemos acá. Sí, DB, JS, tareas, sí, fíjense que tenemos varias cosas. ¿Sí? Primero, ¿esto podría ser un archivo suelto? Sí, no es lo ideal. No debería estar suelto acá. No lo debería poner acá el archivo, ¿sí? El archivo tiene que estar en una carpeta, ¿sí? Para que esté más prolijo. Después acá nosotros vamos a tener tres archivos. Uno que va a interactuar, que lo vamos a trabajar ahora, que es el del API, ¿sí? Acá donde vamos a poner todas nuestras peticiones API. Después acá, yo le puse main.js porque es, vamos a decir, el archivo principal. Es el que yo voy a linkear acá. Acá linkeo mi main. El update va a estar linkeado en el formulario de modificar, que es un formulario aparte. Y ya acá empezamos a trabajar con rutas. Entonces, digo esto ¿por qué? Porque si todavía no instalamos nada, no instalamos nada, no vamos a poder hacer esto. Es cierto, esto tardan 3 minutos en hacerlo, ¿sí? Y están en carrera. Así que si quieren vayan descargándolo y lo van instalando mientras estamos haciendo la clase, que total se instala de nada. ¿Se entiende esta lógica de las carpetas? Voy a ir acá al index.html, que es donde vamos a trabajar ahora en un cachito. Mm, Gaby, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo estás? ¿El api.js para qué servía? No, el API es un archivo JS, es un archivo JS. Yo le puse API, le podía haber puesto API REST, le podía haber puesto cualquier cosa. Acá es donde voy a hacer todas las peticiones HTTP. Ahí Me lo va. escribe de vuelta, a ver si lo descargo ahora. Es Node.js, Node.js. Bueno, bien, Gaby, vamos. discúlpame. Sí, ¿Por qué vos en el HTML llamás al update.js y no al main? Porque vos no, ahí no, en el update tenés todas no. las Vamos de funciones. vuelta. Te perdiste algo. En el index va el main. En el Ah, modificar listo. tarea va el Ahí update. está. Ahí ¿Sí? va. Ahí vamos. Bien. Ahí Ya estamos me parecía raro. ordenaditos. No, por eso. Nosotros vamos a tener acá vamos a rutear. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando quiera modificar algo voy a ir a aparecer esta página. Pero ya vamos a llegar a eso. No creo que podamos llegar hoy. Ojalá, pero sería bastante complicado que lo hagamos. Pero Disculpa, bueno, profesor, ¿te puedo hacer una pregunta? sí. Para resolver este tipo de ejercicios, así todo back, ¿no? ¿Podríamos en vez de hacer una API, hacer varios endpoints en archivos distintos y tener varios archivos de database distintos? Puedes tenerlos, pero tendrías que tener varios servicios corriendo en diferentes puertos. O sea, con el JSON Server. Claro. Ok, porque Ah, había vos visto una podés. manera que era con un parámetro watch y podías con el mismo servicio correrlos todos a la vez, pero la verdad que no lo probé todavía con más de uno. Sí, yo más que nada, después podemos ir a la documentación y tratar de ver, luego podemos llegar a ver el watch más adelante. Eh, no me suena, pero puede ser, pero independientemente de que vos utilices un watch o utilices algún servicio que te permita correr todos van a tener que correr, si yo tengo archivos diferentes, todos van a correr en rutas distintas. Claro, O sea, claro, claro, sí. nunca puede estar corriendo un localhost o diferentes locales en el mismo puerto consumiendo diferentes cosas. Porque eso sería, digamos, chocaría, digamos. O sea, Claro, claro, es no hay justamente a lo manera, que o me sea, es una refiero, división. hacerlo en Ah, rutas distintas. por eso. En rutas distintas se puede hacer perfectamente, como te dije, pero, pero vos acá podrías tener, si querés, otra, eh, si quiere supongamos acá, no sé, clientes, ¿sí? Y vos acá
si corres algo parecido a esto, supongamos nosotros lo vimos en la clase esto, no sé por qué no me anda, se me cambió el teclado. Espera. Y me Eh, convendría hacerlo de esta manera, o sea, hacer varios arrays acá en un mismo DB, Mira, por en ejemplo. realidad nosotros no importa tanto lo que conviene o no. ¿Sabes por qué? Ah, ok. Porque esto en realidad es una prueba. Mira, control C salimos. Si yo agarro acá y me vuelvo a conectar, fíjate que me va a generar las dos rutas. ¿Sí? Entonces yo ya tengo los dos arrays. Acá yo ya tengo todos los endpoints que necesito, tanto para los clientes como para las tareas. Perfecto, Entonces no sé perfecto. si tiene mucho sentido tenerlo en diferentes archivos. Por ahí si a vos te gusta ordenarlo, por ahí el proyecto es muy complejo, pero repito, siempre estamos hablando de acá, como vimos al principio de la clase, que vos vas a tener tres partes. La parte de la base de datos realmente no la tenemos nosotros. Y la parte del backend, bueno, tenemos un JSON server que no guarda los datos acá en nuestro JSON y está buenísimo y está genial porque nos va a permitir a nosotros volar un poco de la imaginación al momento de realizar, digamos, algún tipo de proyecto. Siempre hablando de forma local, yo esto no lo puedo llevar a producción, ¿sí? O sea, no puedo llevar JSON server a producción. Yo para ella tengo que pensar en un backend y sí tengo que pensar en una base de datos y tengo que pensar en otra cosa. Bien, eso quiero que quede claro. Es simplemente una herramienta para nosotros como desarrolladores frontend ver cómo del lado del frontend consumimos un backend. Que eso no cambia si el backend es JSON Server o si es un backend que realmente está corriendo en un hosting. ¿Se entiende? A nosotros lo que nos interesa es la experiencia de consumir un servicio y JSON Server nos da esa experiencia del lado del frontend. ¿Sí? O sea, nos genera unos pues nos da un montón de otras funcionalidades que no vamos a alcanzar a ver, pero por lo menos vamos a ver las más importantes, ¿sí? O las más comunes, no sean más importantes, las más comunes. Bien, entonces ahora vamos a hacer nuestra primera petición HTTP. Acuérdense que nosotros estamos trabajando con módulos, todo el mundo sabe lo que es trabajar con módulos, ¿no? Sí, sí. Bien, vamos a hacer nuestra función async, eh, le vamos a llamar get tareas. Sabemos que no tenemos ninguna tarea, bueno, pero eso es indistinto. Y vamos a hacer nuestra primera petición HTTP. Acuérdense que nosotros acá directamente lo que hacíamos era trabajar eh, directamente con asincronía, ¿no? Podríamos utilizar them y podríamos utilizar catch, ¿sí? Para cachar, pero al final es lo mismo. Porque en realidad nosotros vamos acá a crear una constante que se va a llamar, le vamos a llamar nosotros, le podemos llamar de cualquier forma, ¿no? Le vamos a llamar response, vamos a hacer el await de fetch y le vamos a pasar la URL que nosotros queremos consumir, que todavía no creamos. En realidad nosotros acá deberíamos crear una URL, vamos a ponerle base para entender este concepto y vamos a copiar esta URL que nosotros tenemos acá abajo, fundamentalmente la que nos interesa, que es esta que tenemos acá. Esta URL la vamos a poner acá arriba. Vamos a guardar ahí, tick, y acá vamos a ponerle en fetch, le vamos a poner la URL base. ¿Qué devuelve fetch? Si yo me posiciono con el mouse acá, fetch me va a decir que devuelve una promise de tipo response. ¿Sí? Esto nosotros ya sabemos, porque trabajamos con Java, sabemos que lo que está devolviendo ahí, que es esto que tenemos acá, es una promise de tipo response. En realidad, lo que tiene response es que no es una promesa en sí, sino que es un objeto. Si nosotros lo printeáramos, nos vamos a encontrar con un objeto que se llama de tipo response. Pero dentro de ese objeto hay métodos como que text, blob y JSON que me permiten acceder a una promesa. Y entonces ahí, no quiero complicar demasiado el tema, nosotros vamos a acceder a la data diciendo que el await, no nos olvidemos de esta palabrita, del response.json es el resultado que nosotros queremos obtener. Y acá sí yo ya tengo la data en sí. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener acá el array que tenemos acá adentro. Gaby, Yo tengo ya una lo tengo pregunta. ahí. Déjame que lo termine y después me haces la pregunta. Porque si no lo cortamos en el medio. Dame un cachito. Ahora, nosotros acá, entre medio de todo esto, vamos acá, vamos a retornar esta respuesta, ¿sí? Esto lo vamos a hacer. Vamos a retornar la data. Pero en el medio, lo ideal sería lo siguiente, que nosotros acá pudiéramos verificar la respuesta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una respuesta
Si bien es cierto, fetch, pase lo que pase, aunque se rompa algo, aunque esté mal la URL, me va a responder. El objeto response me lo va a enviar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo no voy a poder cachar todos los errores. No, nosotros tenemos que manipular acá errores, porque no todos los errores son manipulables. Entonces eso hace que la aplicación se rompa. Entonces acá es necesario, nosotros tenemos un método que se llama response.ok, en realidad es un atributo, que me va a devolver true o false. A mí lo que me interesa verificar es si me devuelve false. Con lo cual quiere decir que si me devuelve false, por eso hago la negación, acá me voy a encontrar con un error. ¿Sí? Hice un lío ahí, metí adentro, ahí va, acá. ¿Sí? Yo acá me voy a encontrar con un error, entonces voy a lanzar ese error. Normalmente este es el error que se denomina, así tenemos un objeto de tipo error, este es el famoso error de problemas, digamos, de la petición, digamos, el HTTP request. Ahí. Vamos a ponerle así, si quieren, error, y podemos hacer, si quieren, un printeo del estatus de la respuesta, ¿sí? Del response. Podemos hacer una del status o el text status, ¿sí? Entonces, nosotros acá ya más o menos resolvimos la parte, digamos, del try. Voy a hacer esto acá. Voy a simplificar este detalle. Porque yo, ¿para qué voy a tener una variable si en realidad, una vez que paso la validación del response, directamente puedo enviar los datos y hacerlo de esta forma? Entonces ahí es como me queda simplificado. Ahora, ¿qué pasa acá abajo? Bueno, yo acá abajo puede ser que tenga un error en la red. Y ese error, si yo no lo verifico, eso se verifica con error instant of. Es algo que hemos utilizado en Java. Era para verificar el tipo de error que nosotros teníamos. El type error es un error que verifica si hay un error en la red, ¿sí? O sea, si hay un error en la conexión, si no tengo respuesta de la red, ¿sí? Este es un error de red. Si nosotros verificamos que el error, cuando viene de acá, la respuesta, intenta hacer una respuesta y hay un error de ese tipo, verifico si es el tipo type error es porque algo pasó acá. Y entonces lo que tenemos que hacer, o si no, puede ser que o hay un error en la red o hay un error directamente. Yo digo console, pero se puede usar un objeto que, lo que pasa es que a mí me resulta más cómodo poner SLG, pero podemos usar un error así también, ¿no? Esto también se usa. Bien, y acá podemos usar librerías del lado del front, mostrar los errores de otra manera, ¿sí? Nosotros estamos acá, no estamos preocupándonos, estamos tratando de entender los errores que pueden ocurrir en una petición de tipo GET. Nada más que eso. Entonces acá, bueno, error al obtener, supongamos, que son los dos tipos, ¿no? Al obtener los datos vamos a ponerle de las tareas, ¿no? Acá sería, o hay un error de red o pasó algo y no me pudo devolver, ¿no? Digamos, las tareas que yo le pedí. Esto lo que tiene que hacer es utilizar, esto es lo ideal, ¿no? Lo que estamos viendo, ¿no? Hacer este error, lanzarlo hacia arriba para nosotros, para que la aplicación no se rompa. Esta es la estructura estándar de una petición de tipo fetch. Sí, yo algo de esto les había compartido o algo parecido, seguramente. Y nosotros acá ya hicimos nuestra primera petición GET. Ahora sí decime, Brisa, ¿de qué me querías preguntar? Quería terminar esto porque si no me queda por la mitad. Dale. Dale, tranqui, no pasa nada. Te quería consultar si vos lo Sí. podés hacer de la otra manera con el then, porque es diferente, es muy diferente la sintaxis. Sí, lo que pasa es que en realidad lo podemos hacer con el DEM. De hecho, yo les compartí un ejemplo de eso. Pero no les va a cambiar, digamos, esto que nosotros tenemos acá. Primero no sería de tipo async, ¿sí? No, no, no. O sea, ¿vos cómo lo Después vas a evaluar? O podemos usar la que queramos. hay que conocer las dos. Hay que conocer las dos, pero al momento de programar lo vamos a hacer de esta manera. ¿Sí? O sea, lo vamos a hacer desde acá. No te preocupes. Digamos, hay que saberlo porque nosotros acá, si yo pongo un fetch, vamos a hacerlo como pedía. Voy a poner la URL base. Yo se los compartí esto, esto lo tienen ustedes. ¿Sí? Esta es una función exportable, vamos a ponerle getTarea2, porque si eso me va a traer problemas. Pero acá, como dijimos hoy, ¿qué pasa? Nos vamos a encontrar con un DEM. ¿Sí? O sea, y este DEM que nosotros tenemos acá, a mí me parece mucho más, digamos, más amigable esto, porque se parece más a algo secuencial.
yo lo que voy a tener acá adentro es lo mismo que hicimos ahí. En vez de declarar una variable, en realidad esto tiene un callback adentro, ¿no? Y entonces ese callback va a tener un response. ¿Sí? Y acá tenemos esto y hacemos un Claro. response de tipo JSON O sea, eso y te estamos en devuelve lo una mismo. promesa en sí. Sí, Hay que sí. ver En lo que me devuelve una si es promesa es el visible para punto cada uno. JSON. Lo que me devuelve una Claro. promesa es el punto JSON. Y entonces acá vas a tener otro DEM, porque en realidad lo que vos necesitas devolver son los datos. Si vos no devolvés la data, entonces acá vos vas a recibir la data y la vas a retornar, simplemente haciendo esto, mirá. Simplemente haciendo esto de la data. Y acá vas a cachar el error. Claro, porque yo lo estaba Pero a usando ver, de esa manera. Quería saber si podía seguir utilizando esta manera de programarlo, usarlo, digamos. usándolo directamente con promesa, decís vos. O cómo lo Claro. estás usando. Sí, a mí me interesa igual que Así, el concepto de promesa. eh, Pero vos acá, el problema que tenés es que acá deberías gestionar todos los errores como lo estamos nosotros haciendo de esta manera. ¿Sí? Entonces ahí es donde se te va a complicar un poco más. Deberías verificar la respuesta, si este response está ok, deberías hacerlo acá adentro también. O sea, yo lo explico sí, acá de sí. esta forma porque me parece más visible y más fácil. Si nosotros pedimos que lo manejen con promesa porque queremos ver si lo saben, bueno, van a tener que hacer todo esto mismo que nosotros estamos haciendo acá, pero acá adentro, ¿sí? Y Claro, etcétera. Entonces, yo ahí es más que donde, nada te decía que lo sé sí, hacer, pero quizá hay alguien que se siente más cómodo utilizando, no sé, con async, quizá otro con den, no sé si vas a pedir una en particular, a eso me refería. cuando se trate de consumir, no lo sé. Yo lo que digo es que son contenidos que se dieron de esta manera, de hecho lo estamos viendo ahora, y también está compartido, digamos, en el GitHub, y la realidad es que nosotros necesitamos saber consumir promesas. Por ahí no sé si vamos a trabajar con peticiones HTTP con promesa, pero por ahí trabajamos con promesa con otras funciones, de hacer una función que retorne una promesa X que resuelva tal problema. Eso puede aparecer. No necesariamente vamos a trabajar con promesas desde las peticiones HTTP. ¿Se entiende? O sea, puede ser que sí, puede ser que no. Si se pide una petición HTTP y alguno quiere resolverlo con un fetch de esta manera, lo puedo hacer, no es un problema. A mí me resulta, digamos, ustedes en el mundo del laburo se van a encontrar con esto, no con esto. Pero no porque esto esté mal, sino porque esta manera es una manera un poquito más amigable y además acá nosotros podemos, siempre que trabajamos con Async Await, vimos que podíamos hacer varias peticiones al mismo tiempo con código bloqueante, con código no bloqueante, que podíamos manejar todos los errores acá. Bueno, habíamos visto todo ese asunto. Entonces, lo ideal es esto. Esto que está acá no está mal, es correcto porque resuelve el problema y finalmente le puede consumir sin ningún problema. Pero lo ideal es obviamente el otro. ¿Sí? Para mí lo ideal es esto porque es porque está más completo, porque verifica el tipo de respuesta, porque te maneja los errores de red o los errores de peticiones HTTP o errores en la data, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo ideal, ¿sí? Pero bueno, en principio, si quieren, nos centramos acá. Ahora lo que yo quiero hacer es simplemente, no para embromar, sino simplemente para agarrar acá y otra vez hacer exactamente lo mismo. Pero esperen que voy a poner function acá de tipo async y vamos a hacer un post. Algo que nosotros hasta ahora no vimos. Pero porque ya estamos en el baile, podríamos decirlo de alguna forma, y nos va a resultar más amigable otra vez meternos en esta estructura. Vamos a hacer un post. Vamos a hacerle post tarea. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Sí, si va a Una haber pregunta. teoría escrito o el parcial es en la compu. Y si nos vamos a poder copiar de otros programitas que No, hicimos. no se puede copiar de nada, de nada. O sea, el parcial es hoja en blanco, ¿sí? O sea, y eso por un lado. Pero igual, la clase de hoy no es que vamos a ver en el parcial, la clase de hoy es sobre este tema, ¿sí? Nos centrémonos en eso, porque si empezamos a hablar sobre el parcial, perdemos el tiempo y lo que estamos haciendo acá no tiene sentido. Entonces, eh, el parcial es un tema que tiene que ver con teoría y con práctica y va a ser un cuestionario y va a ser eso. Sí, sí, no se puede
abrir nada de ningún documento de ninguna índole, ni nada que se le parezca. ¿Por qué? Porque si yo le voy a preguntar qué es tal cosa y que me muestre un ejemplo, si usted agarra y la abre con la carpeta abierta, van y lo copian. O sea, no tiene sentido esto. Nosotros tenemos que memorizarlo esto. Tenemos que saberlo, tenemos que interiorizarlo. ¿Sí? Bueno, tarea. Entonces, acá. Vamos a sentarnos acá. Nosotros vimos, cuando vimos Postman, vamos a abrirlo, Postman. Esperen que me voy a poner acá abajo. Esperen que tengo... ¿Dónde estoy? No sé por qué me está mostrando todo. Uf, qué lento está esto, no sé por qué, pero bueno. Bueno, voy a crear acá alguna colección nueva. Voy a crear una colección. Mm, no me está mostrando todo. Vamos a crear una petición. Esperen que estoy luchando con... vamos a ponerle... Bueno, vamos a ponerle tareas. Petición, no importa. Nosotros habíamos dicho una petición de tipo post. Acuérdense acá que nosotros tenemos, lo primero que tenemos que poner en nuestro endpoint, ¿sí? En nuestra URL que tenemos acá. Esta que tenemos acá. Nosotros habíamos visto que pasaba esto. Poníamos tareas, íbamos al body y acá en el raw elegíamos JSON, ¿sí? Y le pasábamos directamente un objeto. ¿De eso se acuerdan? Sí. Sí. Bueno, y acá vamos a poner un nombre de la tarea, vamos a ponerle tarea 1, ¿sí? Esto es lo que nosotros hacíamos. Entonces, cuando nosotros hagamos a clic en send, lo que va a hacer es se va a guardar eso, ¿no? Se va a guardar esa tarea con el tarea 1. El ID lo va a generar de forma automática. Entonces nosotros tenemos el método, la URL, el body y los datos que tenemos acá. Creo que lo habíamos visto con producto que era un poquito más complicado, pero si entonces hacemos send, eso es lo que se generó, ¿sí? Si yo voy acá a mi archivo, que ustedes vieron que no tenía absolutamente nada, ya tengo la tarea 1, ¿sí? Eso es un post. Entonces, eso desde el código se hace de la siguiente manera, ¿sí? Para que entendamos esto, más que nada. Ya que estamos viéndolo, sí, vamos a hacer un try y un catch y nos vamos a centrar acá arriba. Vamos a poner, podemos poner una response también, porque en el caso de JSON Server nos devuelve una respuesta. Acuérdense de no olvidarse de esta palabrita, el await de fetch. Y nosotros vimos que en el caso, me vuelve loco esto, no sé por qué lo cerré, pero bueno, en el caso, acá, vamos a poner de vuelta. A ver dónde estaba, por acá. Creo que es alguna de estas había usado o una nueva. No, acá, esta había usado. No, esta. En este caso, nosotros lo que le voy a dejar abiertas. En este caso, nosotros habíamos ido acá al body del raw y habíamos enviado la data por ahí. No sé qué les quería mostrar. Bueno, les decía eso. Que nosotros acá teníamos en la URL, les quería mostrar la URL, perdón que estoy moviéndome loco porque yo estoy corriendo ventanitas que ustedes no ven. Que son de Zoom. Bien, nosotros acá tenemos, igual que en el get, tenemos la URL base. No vamos a tocar nada, es decir, así como acá solo usábamos la URL base, ¿sí? Igual que acá, obviamente, usamos la URL base, acá también, solo la URL base. No necesitamos pasarle un ID. Nosotros vimos que teníamos como dos posibilidades con JSON Server, entre comillas, ¿no? Tenemos hacer otras cosas. Pero tenemos una URL base o una URL donde le enviamos el ID. El ID lo enviamos para que nos retorne un ID, en este caso una tarea o lo que sea, de un ID específico, el ID para poder eliminarlo o el ID para poder modificarlo. En el caso entonces del delete, del path y del get by ID, pues decimos cuando buscamos por ID, vamos a tener que utilizar un ID. Pero en el caso del get de todos, del get all de todas las tareas y en el caso del post, no necesitamos eso.
¿sí? Solamente la URL base. Pero sí lo que nosotros necesitamos, como vimos recién, es el body. Nosotros tenemos acá un segundo argumento, entonces acá ya cambia un poco la petición, un poquito va a cambiar, parece mucho, pero no es tanto, porque nosotros, justamente porque tanto la petición post como la petición get utilizan la misma URL, como vimos, teóricamente la única manera que tiene el backend de entender qué quiero hacer si un get o un post es justamente que en la petición va el método. Por defecto, por defecto, si yo le envío esto, el backend sabe que yo lo que quiero hacer es un get. ¿Sí? Está implícito el método get. Pero en el caso del post, no. Entonces, si yo le envío la URL base sin identificar el método, va a pensar que lo que yo quiero hacer es un get. Y no quiero hacer un get, quiero hacer un post. Entonces nosotros acá dentro de este objeto, no sé si vieron lo que hice, pero voy a ir para atrás de vuelta. Yo acá puse una coma, abro llaves. Cuando abro llaves, ¿qué hago? Abro un objeto. Ese objeto adentro tiene un atributo que se llama el método, donde yo voy a poner post. ¿Sí? Voy a poner coma, vamos a poner los headers. ¿Se acuerdan que esta era otra de las características que nosotros teníamos a la hora, digamos, de manejar una petición HTTP? Teníamos el método y teníamos los headers. ¿Por qué? Porque en realidad yo voy a enviar algo, voy a enviar una tarea, pero esa tarea en realidad es un objeto. Es un objeto de tipo JavaScript, no es un JSON. Sí, es cierto, un JSON es un objeto, sí, está bien, pero no es un JSON propiamente dicho. ¿Sí? No es un JSON con el mismo, si se quiere, la misma sintaxis con la que nosotros conocemos. Entonces nosotros vamos a tener que decirle que lo que le vamos a enviar acá adentro es así también un objeto, content, le vamos a poner content. Esto hay que respetar la sintaxis mayúsculas y minúsculas tal cual, no se puede poner de otra forma que no sea así. Application barra JSON. Si yo le llegué a pifiar, que puedo pifiar perfectamente, me va a lanzar algún tipo de error. ¿Sí? El content type tiene que, o sea, esto mayúsculas y minúsculas a rajatabla. ¿Sí? Bien. Lo otro que me falta es justamente esto que tenemos acá, el body. ¿Y cómo se llama? Lo que nos está faltando es el body. ¿Sí? Vamos a poner una coma. Si no ponemos coma, acuérdense, dentro de esto, que es un objeto de tipo JSON, de tipo JavaScript en realidad, no de tipo JSON. Vamos a poner el body y acá, como les dije recién, esto es importante, escuchen esto. Nosotros acá, la tarea que vamos a recibir por parámetro no es un JSON, es un objeto JavaScript. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Transformar ese objeto a JSON. Y eso lo vamos a hacer con algo que se llama JSON y un método que se llama Stringify. Y acá le vamos a pasar esa tarea, que no es más que lo que estamos haciendo acá. Le estamos diciendo que lo que le vamos a enviar es un JSON. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Ni más ni menos. Después, todo esto se parece. ¿Sí? Si yo agarro y copio esto, sí, por supuesto, lo que va a borrar es el mensaje, ¿no? Lo tiramos acá, digo, para hacerlo rápido. Acá error, vamos a ponerle al grabar solamente, ¿no? Al grabar, o lo que ustedes pinten, ¿no? Al grabar la tarea, sería uno de los errores. El error de red es un error de red. Después acá vamos a hacer el response, vamos a verificar que la respuesta esté ok. Y vamos a retornar el dato también, porque podemos querer recibir ese dato o no. ¿Sí? Esto también lo vamos a hacer exactamente igual. Esto es muy variante. Es cierto también que lo podemos hacer así porque JSON Server nos facilita esa posibilidad. Pero si acá, por ejemplo, el backend no me devolviera un objeto, que puede pasar, yo no debería hacer esto. ¿Sí? Ojo con esto también. Esto porque es JSON Server, por eso lo aclaro. Y nosotros no somos desarrolladores backend, entonces no estamos viendo ese asunto a fondo. Entonces, como no estamos tratando ese tema a fondo, pero puede ser que el backend no me devuelva el objeto y esto me va a tirar un error. Si yo quiero retornar algo que no me retorna porque el backend no pensó retornarlo a mí, lo va a agregar y punto. Y lo que me va a enviar es una respuesta que me dice OK, objeto agregado. Me puede tranquilamente enviar ese mensaje, yo puedo recibir ese mensaje, pero no voy a recibir un JSON, ¿sí? Entonces eso no me devolvería una promesa, me devolvería un objeto y eso, bueno, me puede llegar a traer errores, digo eso. En el caso de JSON Server no va a tener problema, pero en otros casos puede pasar. Bien,
Se entendió que al final no hicimos más que lo que hicimos arriba. Lo único que cambió en este caso es simplemente la URL, el objeto que tenemos acá. Esto es lo único que cambió. No es más que eso. Si nosotros tuviéramos que hacer un delete, que es lo que vamos a hacer ahora, porque ya que estamos sobre la marcha, vamos a encarar también esa misma petición. Después por ahí vemos si llegamos a gestionar todo del lado del backend, del lado del main. Si nosotros tuviéramos que hacer acá una petición, un delete, no va a variar demasiado lo que hemos hecho. Vamos a hacer algunos cambios ya que estamos. Vamos a ir siempre un poquito más rápido. No sé por qué no me deja tomar. Oh, Dios, ahí está. Y ahí me detengo, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a ponerle, si quieren acá, le ponemos post, ¿sí? Acá le vamos a poner get all o get, le ponemos acá. Le ponemos un get. Y ahora lo que vamos a hacer es un delete acá. Todavía no estamos consumiendo nada. ¿Está bien hacerlo de esta manera? Sí. Podemos hacerlo perfectamente de esta manera. Por supuesto que esto le vamos a sacar post y le vamos a poner delete. Cuando yo quiero eliminar, ¿qué voy a recibir? Un ID. ¿Sí? Acuérdense que eso era lo que cambiaba. Si nosotros teníamos que eliminar, vamos acá, si hiciéramos un delete, ya esto no nos interesa para nada, lo borro el body, no importa que esté marcado acá, lo único que vamos a hacer es, vamos a tener una petición delete, y acá vamos a tener un barra, y supongamos, bueno, 1, que creo que era la única que teníamos, ¿sí? Esto es lo que nosotros necesitamos construir. Necesitamos construir esta URL, necesitamos decirle el método que vamos a utilizar, y nada más. Vamos a hacer eso. Vamos acá, pusimos de tarea, tenemos el ID y acá vamos a hacer algunos, vamos a cambiar el método. No voy a enviar nada, no necesito un cuerpo, no necesito un header. El header acompaña diciendo que yo voy a enviar algo, en realidad yo no le voy a enviar nada al servidor. Entonces esto de acá vuela. El método lo vamos a cambiar porque el método es delete. Y después al resto es exactamente igual. En este caso, repito, puede pasar lo mismo, que el delete hecho por el desarrollador backend no me retorne nada. Si me retorna algo, ahí, en el caso de JSON Server, sí lo retorna. Acá verificamos el error, lo lanzamos hacia arriba, el error, digamos, para poder manejarlo. ¿Sí? Porque si no acá, simplemente lo que estamos haciendo es verificando el error, pero no estamos manejándolo. Bueno, de esta manera lo estamos manejando y eso evita, digamos, que no se pinche la aplicación. Sí, igual no es tan significativo ese asunto, ¿sí? Por ahora. Porque nosotros vamos a manejar errores de otra forma desde Angular y va a ser bastante distinto. No cambió demasiado todo esto. Puede ser que te diera un error porque te quedó una coma en el Nada. método delete. Ahora nos fijamos. Pará, me está faltando una cosa. Voy a utilizar un template de string. Todo el mundo sabe que es un template de string, ¿no? Sí, me tienen que decir todos. Sí. Bueno, bien. Nosotros acá lo que vamos a hacer es, porque al copiar y pegar me había olvidado, es el de template de string, que lo que tenemos que hacer acá es que poner la URL base, barra, ponemos otra vez la variable que nos llega por parámetro, que es el ID que tenemos ahí. Eso es obviamente lo que cambia. Si nosotros lo comparamos para acá, solo necesitamos la URL base, pero acá vimos que no necesitamos la URL base, que también necesitamos ese barra ID. Por eso sí, desde acá, lo que estoy haciendo acá, es justamente construyendo esa URL, ¿sí? Entonces lo estamos haciendo desde este lugar. Esto es el delete, no es ni más ni menos que esto. ¿Hay algo hasta acá que no se entienda de lo que hayamos visto? Fíjense lo rápido que fuimos, ¿no? Solamente en la primera nos centramos un poco en lo Gaby, que es... Sí, decime. en la línea 61 lo que estás haciendo es concatenando el URL con el ID, ¿no? ¿Qué te pasa, básicamente? 61 me dijiste. Acá Sí, en decís el esto de fetch, acá. claro. Claro, exacto. Sí, sí. Que Si eso vos imprimís eso, es lo mismo. sería una URI, tipo cuando se... Claro, en realidad esto es una URI.
exactamente. Sí, sí. O sea, esto que tenés acá. Acá tenemos el objeto, pero como nosotros estamos haciendo un delete, el delete solo elimina datos, no hace otra cosa, entonces no necesito hacer más nada, ¿sí? Simplemente lo que tengo que hacer es lo que estamos viendo acá. Ahora, nosotros vamos a hacer la otra, la que es get by ID. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros también tenemos la posibilidad acá? Pero yo le hice la pregunta, yo creo que no me contó porque no veo nada, pero no veo ningún tipo de mensaje ni nada que se le parezca. ¿Todos entienden hasta ahora lo que estamos haciendo acá? Estamos construyendo los métodos que vamos a necesitar en el main y en el update para poder gestionar nuestra aplicación. Esto es bastante común. Serían los CRUD, Sí, sí, exacto. ¿no? Estamos haciendo eso. Sí, sí. Acá lo que vamos a hacer ahora es el get por ID. Ahora, ¿no? ¿Qué cambia esto? Vamos a copiar y pegar, no vamos a andar haciendo. Le vamos a cambiar el nombre, lógicamente, y vamos a hacer un par de cosas. Pero acá en el get por ID, si vamos otra vez al Postman, acá, yo cambiando el método, esperen que estoy luchando con un cosito este, de Zoom, que voy para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Bueno, acá, el get by ID, si yo hago esto, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver la 1, ¿sí? Ahí me la devolvió. Digamos, entonces lo que tengo que construir es esto, que es muy parecido, digamos, a lo que hicimos con el delete. Vamos a cambiarle, obviamente, el delete, le vamos a poner get by ID tarea, no sé, una cosa así. Le ponemos así, get tarea by ID sería, ¿no? Mejor, ¿no? Get tarea, perdón que me enrosque con esto, pero nada. Disculpa, profesor, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. Tengo una confusión. Nosotros no estamos creando la API, ¿no? La API la levanta directamente No. el JSON server. Nosotros estamos interactuando con Si la vos API. crearas un API serías desarrollador backend. Claro, Los claro. backends son. Nosotros lo que estamos haciendo, estamos parados del lado del frontend, del lado del usuario y consumiendo ese servicio. Claro, del lado del cliente. Nosotros Estamos directamente del lado del estamos cliente. consumiendo lo que nos deja el JSON server. Exacto. Nosotros Bien. nos estamos comunicando con el backend. Nuestro backend es JSON Server. Perfecto, ¿Sí? perfecto. JSON Server nos soluciona el almacenamiento de los datos, etcétera, ¿no? Todo ese tema. Listo, ¿Sí? gracias. Como dije, bueno, la URL es la misma que la del delete, ¿sí? Es un barra y el ID, ¿sí? Y lo único que tenemos que cambiar es ahí ese get, ¿no? El método. Entonces nosotros acá, me vuelve loco esto, ¿cómo lo volaría? Dios mío, qué malo que es. Bueno, tenemos ahí el tarea by ID, tenemos la misma URL que arriba, lo que tenemos que cambiar obviamente es el método, acá sí le tenemos que decir que es un método de tipo get, y después, bueno, acá, error al intentar, no sé, acceder a la tarea, supongamos una cosa así. No, creo que los otros errores, acá lo puse al grabar, no, al eliminar le vamos a poner, al eliminar, sí, digo, para que quede mejor, al eliminar la tarea, que son los errores que pueden aparecer, y bueno, al grabar está, bueno, y al obtener los datos de la tarea. Bien, perfecto. Digo como para que quede más prolijito. Pero fíjense que la estructura es la misma. Me va a devolver, y acá sí es significativo esto. ¿Por qué? Porque me va a responder con la tarea. ¿Sí? O sea, acá voy a tener el objeto de tipo tarea. ¿Lo vamos a necesitar? Sí lo vamos a necesitar. Si nosotros tenemos que, van a ver que lo vamos a necesitar. No sé por qué, no sé por qué, porque ahora me quedó peor esto de, mirá lo que, Dios, el Zoom este es un espanto. Bueno, no sé quién hace esta aplicación. Profe, te hago una consulta. Mm. Decime. La idea es que nosotros, después de ya establecer todos estos métodos para interactuar con la API, ¿no? La idea es que después nosotros hagamos más la parte del cliente de front de, ok, por acá me pueden ingresar datos y yo con estos métodos, con estos requests, los ingreso a la base de datos, etcétera. ¿Va por ahí? Sí, lo que nosotros estamos haciendo es una aplicación cliente-servidor distribuida en la cual nosotros nos preocupamos de consumir un backend e interactuar con el usuario,
¿sí? El usuario me pide cosas, Perfecto. lo O sea, guarda, vamos a muestra tener que acá. hacer la otra parte también. La vamos a hacer la otra parte. Hoy Ah, vamos bien, a bien. empezar a hacerla. No, no es que yo le decía, bueno, listo, ya está, nos vamos. No, esto recién arranca. Lo que estamos Perfecto. es resolviendo todos los métodos primero. Nada más. Eso es lo único que estamos haciendo. Ahora vamos a resolver el último. Y después sí nos vamos a meter con esa parte. Para que ya quede todo armadito. Y también porque venimos en caliente. Entonces ya, fíjense que ya vamos a meter 5 métodos, 5 peticiones HTTP, y ya no nos estamos empezando a familiarizarnos, ya nos es más fácil, ya estamos entendiendo un poco mejor, entiendo yo, ¿no? Cualquier cosa ustedes me dicen, pero por lo que vamos a hacer un parte de la tarea, vamos a hacer una modificación. De esta manera lo que estamos haciendo es repitiendo el mismo proceso para que vean que en realidad es exactamente el mismo proceso. Ahora, nosotros tenemos que modificar una tarea. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer acá es decirle cuál es la tarea. Y acá en la petición, ¿se acuerdan que habíamos hecho acá? Primero, ¿qué tengo que cambiar? El El método. método. Vamos a cambiar el método. Después, ¿está bien el IDS o no? Sí, porque es el único. Sí. No, no te escuché. ¿Por qué? Es el único que hay. ¿Por qué no te, perdón, no te escuché? Te escucho muy enlatado. Profe, ¿Se escucha? o sea, con ese ID, Sí. ¿lo estarías como sobreescribiendo? O- Claro, la idea es sobreescribir. Yo lo que le estoy diciendo es que yo quiero modificar la tarea 1. O sea, el ID tiene que viajar en la URL, ¿sí? Ahora, vamos acá. Entonces, tiene que viajar el ID que yo le tengo que decir acá y le tengo que enviar en el cuerpo de la petición el objeto. Vamos a suponerle tarea modificada, le vamos a poner. Modificada. Entonces, la estructura es un poquito más compleja, ¿sí? O sea, tenemos el método, tenemos la URL que veníamos utilizando, digamos, para el get y para el delete, para el get by ID y para el delete, y ahora tenemos el body. O sea, con lo cual ya ahí podríamos hacer, en realidad no es tan complicado, pero podemos hacer esto. Pero bueno, lo vamos repasando mientras. El tarea va a recibir entonces, ¿qué les parece que va a recibir por parámetro? El ID Yo creo que va y el a nuevo recibir dato. el ID y lo que vos querés modificarle. Bien. Entonces va a recibir el ID y va a recibir la tarea. Exactamente eso. Acá está perfecto, es correcto. El método lo tenemos que modificar. Y acá también nosotros, como le estamos enviando a través del body algo, vamos a tener que meter los headers y vamos a tener que decirle qué es lo que le estamos enviando, ¿sí? Acuérdense que también es un objeto, perdón, que este también era un objeto, y ese objeto, como dije, esto, content, ¿sí? La T en mayúscula, tape, afuera de las comillas dobles, 2 puntos, otras comillas, application, barra JSON. Sí, esto tiene que estar tal cual, escrito de esa manera. Vamos a poner coma, y como le tenemos que enviar un objeto en el body, ¿qué es lo que le tenemos que enviar? Tenemos que usar JSON, stringify, y enviarle, digamos, la tarea. Gaby, los headers, ¿no te los podés obviar? Creo que te lo toma igual. Mirá, yo no aconsejaría obviarlos en estos momentos, en una etapa de aprendizaje. A veces se puede crear un objeto de tipo header y enviárselo, pero no sé qué le llamas obviarlo. Digo, yo sé que ustedes van a Creo empezar que a no hace probar falta cosas. escribir el parámetro. Yo sé que van a empezar a probar cosas y que les va a funcionar, lo cual no quiere decir que sea correcto. Sí, o sea, estamos trabajando en un entorno muy amigable porque estamos trabajando con una herramienta que no se lleva a producción. O sea, no, traten de hacer las cosas de forma prolija. Si yo veo que esto no está, para mí está mal. Sí, o sea, eso quiero que quede claro. Para mí está mal, ¿por qué? Porque tenemos que acostumbrarnos a que acá en los headers ahora es muy simple, porque en realidad el objeto que nosotros estamos trabajando, digamos, con un backend que es muy flexible, ¿sí? Pero esto tiene que estar, ¿sí? O sea, acostúmbrense a hacer las cosas de forma correcta. No, nosotros ya vimos que se pueden hacer un montón de cosas
del lado de JavaScript. JavaScript es un lenguaje que algunos se preguntarán por qué te deja hacer todo lo que te deja hacer, incluso cosas como utilizar var y ese tipo de cosas. Porque sí, debe ser el único lenguaje que es recontra súper retrocompatible. ¿Por qué? Porque si JavaScript deja de, de utilizar en sus navegadores, porque al final el navegador es el que lee, el que interpreta el código, deja de utilizar var, por ejemplo, se caería Live Server. ¿Sí? El Live Server que nosotros estamos utilizando se caería. Porque si ustedes ven el código del Live Server, van a ver que trabaja con var. Entonces imagínense si deja de usar var. Hay un montón de aplicaciones, un montón de plugins, un montón de webs, un montón de código dando vuelta por ahí, que es necesario que JavaScript lo sostenga justamente por esa retrocompatibilidad que tiene que tener para que no se caiga la web. Porque se cae la web si hay cosas que deja de soportar JavaScript. Entonces ese es el por qué nosotros a veces nos preguntamos por qué no deja hacer todo lo que no deja hacer. Bueno, no deja hacer por eso. Ese es el fundamento. Tiene que por ahora hacerlo. En algún momento capaz que dice, bueno, mirá, hasta el 31 se va a dejar de soportar esto y aquellos que tengan armado algo de eso tendrán que reconfigurar sus sistemas o lo que sea. La verdad que eso es de un costo bastante elevado y es toda una medida, pero es por eso. Entonces, vamos a empezar a probar cosas y a mí me funciona, si yo le saco a la... Bueno, sí puede ser, pero no es correcto, porque nosotros lo que estamos aprendiendo es hacer las cosas de forma correcta. Yo podría sacar todo esto acá, poner el Face solo y funcionaría con el await, o sea, también lo podríamos hacer, cualquier cosa podemos hacer. Pero eso no quiere decir que esté correcto. Eso es lo que quiero que entiendas, Brisa. ¿Se entiende? No es un reto. Es simplemente decirte, primero aprendemos a hacer las cosas bien. Después que nosotros ya seamos digamos, unos Bien. expertos en lo que a nosotros nos toca hacer, entonces ahí vemos, che, ¿esto te Pasa parece que si lo usamos? ¿Sí? como me habían quedado los conocimientos medio sueltos, no sabía cuándo Ahí. usarlo, cuándo no, más que nada por eso. No, fíjate que lo usamos solamente en dos casos. Cuando hago un put o cuando hago un post. Porque es cuando yo envío datos. Entonces yo le debo decir al servidor qué le voy a enviar. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto en la comunicación. Si yo, en vez de decirte Brisa, te digo ve, vos no, ve, ¿entendiste? O sea, y hay un montón, ¿entendés? O sea, si yo te doy una parte de la información, hasta por ahí vos me digas, sí, capaz que entendés lo que te quise decir, pero eso no quiere decir que sea correcto. Entonces, la idea en la Bien, comunicación, en esta situación de comunicarnos, es que utilicemos las cosas como tienen que ser. Digamos, si ustedes agarran y buscan un código en la web de un put, de un post, pues se van a encontrar con algo muy parecido a esto. No van a encontrarse con algo de un header que no esté cuando tenemos que hacer un put o cuando tenemos que hacer un post. Entonces, más que nada es eso. Entonces, si nosotros lo estamos haciendo así, es porque sería lo más lógico. Al interactuar, actualizar. Vamos a ponerle acá. Y ya ahí, nosotros hicimos todas las peticiones que nosotros necesitamos, digamos, para poder consumir del otro lado. Ahora lo que vamos a hacer es intentar hacer eso, ¿no? Nos vamos a meter con el otro archivo. Este archivo, fíjese que son todas funciones exportables, etcétera, etcétera, etcétera. Son unas cuantas líneas de código las que metimos recién. Fíjense que son unas cuantas. Ahora lo que nos vamos a meter es, ya entendimos lo que es la petición HTTP, esto lo podemos llegar a borrar, un cachito, capaz que lo necesitamos, después veremos, y nos vamos a meter acá. Nos vamos a meter primero a hacer la primera petición GET, y nos vamos a meter con un archivo que obviamente está completo y absolutamente vacío. ¿Qué es el archivo main? Que lo que nos interesa ahora es sí meternos con la aplicación, con esta parte de la aplicación que nosotros tenemos acá, ¿sí? Vamos, lo que primero que me interesa que veamos es un poco esto que no vimos, que después lo vamos a ver un poquito más a fondo, un poquito más armadito, que es el manejo de una tabla. Para entender algunos métodos y algunas cosas, no más que nada. Vamos acá. Fíjense que nosotros acá, eso que ustedes ven, esas líneas que ustedes ven, esperen que voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, porque me está embromando mucho. Hay una ventana que se abrió acá que no tengo manera de cerrarlo, pero es un segundo nomás, y voy a volver a compartir. Ahí está, porquería. No sé por qué, no sé por qué. Ahí está. Ahí me dejó de molestar. Em, es muy molesto, realmente. No sé, te juro dónde ponerlo. Bien, les decía, nosotros vamos a tener acá, pero este es el de modificar, el index.html. Vamos a tener una table, ¿sí? Una tabla.
¿Qué es esto que vemos acá? Fíjense que dice ID de la tarea. Las tablas tienen una fila. Las filas se nombran con TR. Y TH, en este caso, es un head. Si yo pongo TD, que es lo que vamos a utilizar abajo, se vería de otra manera. Miren, vamos a crear un par de filas. Yo voy a quedar acá, voy a hardcodear, ¿no? Las filas. Voy a tener una fila y acá voy a tener una celda. Las celdas dentro del body. Fíjense que es muy simple porque es table, ¿sí? Barra table, head, que es la cabecera, y el body, ¿sí? Eso es muy, muy parecido a lo que venimos haciendo. Si nosotros ponemos acá TD y ponemos el ID, vamos a ponerle 1, vamos a ponerle 2, que sabemos que no existe en nuestro... Sí, lo estamos hardcodeando nomás, ¿eh? Y acá ponemos otro TD y ponemos tarea X y vamos a repetir esto 2 o 3 veces. Sí, nos vamos a encontrar con esto. Sí, lo que queremos hacer en realidad es que los datos queden ordenados en una tabla. De una manera muy, muy simple, lo que vamos a hacer es eso, manejar el DOM de esa forma. Cuando agreguemos una tarea, pero ahora vamos a listar esa tarea, vamos a levantar la única tarea que creo que tenemos, que creo que estaría modificada. Por eso yo voy a borrar todo esto que tenemos acá. Esto lo voy a borrar, esto también lo voy a borrar, porque nosotros lo vamos a hacer esto manejando directamente el DOM, es decir, creando en tiempo de ejecución esos TR y esos TD. ¿Se entendió? Esa es la estructura. ¿Por qué lo hago de esa manera? Porque yo en esta tabla voy a tener más adelante un botón que diga eliminar y un botón que diga modificar. Después lo vamos a hacer un poco más lindo con algún icono, con alguna cosa, pero ahora vamos a poner simplemente un enlace. Bien, ¿se entendió eso que les quise mostrar? Pero más que nada para empezar a familiarizarnos con este asunto de, ¿cómo se llama? De HTML que no vimos. Otra cosa que no vimos, esto que se llama field set. Vieron que nosotros acá tenemos estas liñitas, bueno, esto es un field set. Esta es una manera linda, ¿sí? Tenemos un form, ese form tiene un ID, fíjense, dentro del form es donde está toda la información, ¿sí? Vamos a analizar un poco la estructura. Acá tenemos un field set y acá tenemos una legend. Estos son tags nuevos que ustedes no conocen, que es lo que hace que esto se vea de esta manera, que es un poquito más amigable. Después vamos a ver y lo vamos a meter un poquito de CSS y lo vamos a tratar de acomodar cuando tengamos tiempo, sí, lo vamos a trabajar un poco mejor. Pero bueno, en principio ya queda un poquito más ordenado. Todavía es un espanto eso, pero bueno, la idea de hoy no es meternos con eso, pero más que nada para que entiendan qué es esto de acá. Nada más que eso, ¿no? Después un label, un input y un button, ¿sí? Tipo submit. Bien, esa es la estructura que nosotros tenemos acá, este form que tenemos aquí. ¿Hay algo que no se entienda de eso, chicos? Yo creo que más o menos lo que vienen cursando el taller saben de lo que estoy hablando, ¿no? Gaby, una pregunta. Sí. No sé si ya lo dijiste, pero ¿por qué tendrías dos HTML, dos archivos HTML? Porque vamos a modificar en otro archivo. Ah, buenísimo, perfecto, no me explicaste todavía. No, todavía nos falta eso. No creo que lleguemos hoy a ver eso, pero solamente la idea es esta clase y la que viene poder trabajar con las modificaciones que no sé si hoy vamos a llegar a ver. Bueno, pero vamos a tratar por lo menos de hacer lo máximo que podamos. Bien, pero me interesa que tengamos esto. Las peticiones las vamos a tirar un cachito, las vamos a cerrar porque no vamos a usar más y nos vamos a meter con el main. Nosotros hay algo que vimos muy, muy por encima, pero bueno, el manejo de eventos. Nosotros tenemos un evento que se llama, todo el mundo lo conoce, este que tenemos acá, que debe estar, digamos, ahí en la documentación, el que se llama DOM Content Loaded. Esto se ejecuta como todos los eventos. Acuérdense que cuando yo agrego un evento, en este caso yo estoy agregando un evento al documento. Vieron que nosotros lo que hacíamos era agregar un evento, clic a un botón. Bueno, acá estamos agregando ¿cuándo va a ocurrir esto? Cuando se cargue el documento. En realidad, se va a cargar todo lo que está fuera del doc content load primero y a lo último lo que está dentro del doc content load. ¿Sí? Eso a veces se hace primero para asegurarnos que algo se ejecute. En este caso nosotros lo que queremos hacer es ejecutar una petición HTTP porque nuestro servidor está corriendo para poder consumir, digamos, el servicio del get tareas. Esto ya lo habíamos hecho, ¿no? Nosotros creábamos acá, podríamos crearlo acá, podemos hacerlo de muchas maneras, pero podríamos hacer algo así, ¿no?
ponemos get tareas. Vamos a buscar get, creo que se llamaba así, ¿no? A ver si estoy haciendo el lío. Igual ahora lo vamos a importar. Sí, get tareas, esperen que voy acá. Si nosotros vamos a copiar, sí, yo quiero más que nada por si escribí mal el nombre, ¿no? Pero es esto que tenemos acá. Sí, estaba bien igual, pero bueno, por las dudas. Bueno, acuérdense esto. Vamos a poner un console log del error acá. ¿Se acuerdan cómo consumíamos esto? El get. Está en el código que les compartí en el GitHub, chicos, ¿eh? No le estoy pidiendo nada. ¿No se acuerda nadie cómo lo hacíamos eso? Lo Sinceramente no, Gaby. transformábamos en un JSON, profe. Claro. Sí, está bien. Nosotros acá tenemos nosotros lo que tenemos que hacer es que nos retorne esta información. ¿Sí? O sea, nos vamos a ocupar de ese asunto. Esta información que tenemos acá. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer esta función de tipo async. Perdón. De tipo async. Y vamos a hacer una await. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Miren, vamos a hacer un console log de esto. De la lista. Así, ¿no? Sí. La función ya esto que estamos acá, este callback que nosotros tenemos acá, que es donde nosotros estamos adentro de un callback, ¿sí? Acá. Sí, acá estamos adentro de un callback. Lo que estamos haciendo es utilizando un try catch, por si ocurre algún tipo de error, mostrar ese error en el que lo podemos gestionar de un montón de formas, como ya vimos que se puede hacer. Cuando tuvimos la clase del DOM. Pero si nosotros hacemos esto, esperen que yo creo que guardé los cambios, ¿no? Bueno, ¿qué tareas? Perdón, me olvidé una cosa. Ahí lo que me está diciendo, ¿qué error me está tirando? Es un error muy tonto en realidad, pero bueno. Falta del import. Eso mismo, muy Claro. bien. Una genialidad. Falta el import que no me lo importa por defecto. Entonces nosotros vamos a agarrar y vamos acá a hacer un get de tareas, acá. Ahí me lo levanta. Y obvio, no nos olvidemos de poner el JS. Si nos olvidamos ese JS, estamos en el horno, ¿sí? Entonces acá lo que me va a retornar es una promise, que está pending, ¿sí? Pero que si yo analizo el resultado, van a ver que la tarea está ahí adentro. Pero yo no la estoy consumiendo eso. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad hizo la petición le devolvió un resultado en el promise result con un array que yo no lo estoy consumiendo. Ahora, si yo hago esto, si yo hago una await de esto, lo que me ahorro obviamente es esa información, ¿sí? Eso de tener que estar haciendo lo que por ahí hacíamos hoy, utilizando ¿qué? Si yo no hago eso, ¿qué debería hacer? El Daniel Catch. Eso ¿Den? mismo. Claro, exacto. Yo puedo hacer un dem acá y es lo mismo. Ahora, si yo ya tengo una función de tipo async, bueno, me lo simplifica realmente, chicos. O sea, lo estamos simplificando el problema. Entonces, por eso lo visualizamos, lo vemos de esta forma. ¿Sí? Acá nosotros lo que tenemos que hacer acá es simplemente eso, nada más que eso. Y acá ya tenemos los datos. ¿Sí? Los tenemos, esperen que voy a guardarlos. Voy a guardar ahí el cambio. Sí, perfecto. ¿Y ahora qué tenemos que hacer acá? Y bueno, tendremos que crear primero una función. Vamos a hacerlo de una determinada. Una función que me cree, vamos a suponer crear, vamos a poner, no sé cómo llamarle. Vamos a crear table, vamos a crear la tabla. Le podemos poner así. Si quieren, le podemos poner algo así. Entonces nosotros vimos que, esperen que voy a cerrar el API. Voy a poner esto acá. Perdón, voy a poner esto acá. Vamos a poner esto acá. Y vamos a trabajar un poco con el DOM. Entonces nosotros deberíamos acá crear, como vimos acá, en esta parte, deberíamos crear un TR. Pero acá abajo, ¿no? Esto lo tenemos que hacer acá. Con lo cual lo primero que deberíamos hacer, podría ser, pero bueno, lo podemos hacer después, lo podemos hacer arriba, lo podemos hacer de muchas formas. Vamos a crear primero el TR. ¿Se acuerdan cómo creamos elementos? Con el Create DOM. element. Create Create element. element. Ponemos document, create element, ¿sí? Vamos a poner acá, create element. Y simplemente le ponemos así, tr.
Nada más. Bueno, nada menos. Quedamos ahí en primer TR. Ahora, nosotros sabemos que si tenemos un TR, adentro va a tener, esta es la fila, pero vamos a tener que crear las celdas, ¿no? La primera celda que nosotros queremos, vamos a suponer que queramos mostrar, en este caso, nosotros queremos mostrar el ID y queremos mostrar la tarea. Entonces, vamos a tener que crear dos celdas. Una de las celdas que vamos a tener que crear, que le vamos a llamar TD, vamos a poner nombre, la vamos a hacer igual, ¿no? Un document.createElement y vamos a crear un TD. Ahora, vamos a este TD nombre, le vamos a poner, bien, vamos a ponerle acá TD nombre, le vamos a poner el text content, que va a ser igual a qué. ¿Qué deberíamos hacer acá? Bueno, en principio deberíamos recibir la tarea por acá. Van a ver por qué lo hago de esta manera. Ahora vamos a pensarlo. Necesitamos recibir la tarea y acá le ponemos tarea.nombre. Lo estamos haciendo así y después ustedes cuando lo visualicemos se van a dar cuenta. Vamos a crear otra variable que se va a llamar también td, vamos a ponerle td id igual a document.createElement y vamos a crear otro td. Bien, ya no estamos usando punto y coma, lo dejamos. Vamos a poner test tdid punto, ¿qué tenemos que hacer acá? El text content. Setearle el contenido. Setearle el contenido y le vamos a poner entonces tarea.id. ¿Sí? Que eso creo, a ver, me voy a fijar si se lo agregué acá. Esperen que voy a chusmear un poco. Fíjense que yo acá en tarea creé una clase. Sí, acá está la ID. Sí, perfecto. Bien, como eso me lo genera directamente JSON Server, yo lo pongo como atributo, pero no lo pongo en el constructor. Bien, entonces, tengo el tarea.id.textContent, tarea.id, y ahora lo que nos estaría faltando, bueno, ahora en realidad lo que tenemos que hacer es, una vez que nosotros tenemos toda esta información, el TR los tiene que agregar. Los tiene que agregar como hijos. Nosotros habíamos emitido un método que, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Append child. Append child. El append Append child. child. El append child. Pero nosotros tenemos otro que nos va, que les va a ser más útil ahora. Append. Que tenemos, ¿qué es el append? Claro, exacto. Ahí salió acá. Muy bien, vamos a agregarle acá. El td ID y el td nombre, ¿sí? Fíjense que de esta manera lo podemos hacer. El append child puede agregar de a uno. Podríamos haberlo hecho también, pero teníamos que hacer dos líneas. Esto me lo simplifica. Y ahí ahora lo único que nos quedaría hacer es por ahí. En algún lugar, puede ser internamente, si yo no lo voy a usar en ningún lugar, no está mal que lo haga acá. Pero yo lo que tengo que hacer es seleccionar al padre de todo este problema, ¿no? Que obviamente es la lista, el padre, ¿no? Y que acá lo que tengo que hacer, ¿cómo lo selecciono? Lo puedo hacer de muchas maneras, con query, con getElementById, con lo que sea, ¿no? Entonces vamos a utilizar un getElementById. ¿Cuál es el ID del padre que tiene que guardar todo esto? Acá, en el body. ¿Cuál es el body? Es este que tenemos acá. Lista tareas. ¿Sí? Acá tenemos el ID. Este es el padre. Este es el que va a agregar todo el HTML. Entonces vamos a poner acá cuál es el nombre de eso para que lo seleccione. Y al final acá, ¿qué debería ser? Ahí tenemos que practicar, chicos, esto. Agregar toda la Punto. lista. El append child. Agregar directamente el TR. ¿Sí? Primero esto. ¿Por qué digo esto? Porque esta es la manera en que yo agrego una fila. Ahora yo voy a crear otro método, digo, para separar los problemas, ¿sí? Empecemos por ahí ya de a poquito a separar, ¿no? Le podemos llamar a esto crear fila, que me gusta más, y vamos a hacer otro que se llame, supongamos, crear tabla, ¿sí? Bien, crear tabla lo que va a recibir es una lista entera, ¿sí? Y lo que va a hacer es llamar a este método. ¿Cómo le parece que lo podemos hacer eso? ¿Cómo, Gaby? Primero no te tendrías que Con una crear arrow otro function. TR. Primero, no, ya esto es lo que me crea la fila, digamos, entera, la fila esta que yo necesito.
Esto lo que hicimos es una cosa parecida a esta, que en realidad es una cabecera, pero es de otro lugar. Como uno de los chicos que dijo recién, dijo utilizar arrow function o algo de eso. ¿Qué debería usar acá? Array method en realidad, ¿no? Acá, o array, ¿sí? Tengo que utilizar un for each. ¿Por qué? Porque yo esto lo voy a llamar en este contexto. Y le voy a pasar esa lista que tenemos acá. Y entonces de esta manera, ¿qué debería recibir yo acá? Y yo qué voy a recibir la tarea en cada iteración. ¿Y acá qué voy a hacer? Crear ¿Qué fila debería tarea. hacer? Ahí está. Tarea punto Crear crear fila. fila o crear fila. Crear fila y le voy a pasar la tarea. Y de esta manera yo lo que hice fue simplificar el problema. Entonces cuando yo vaya acá, ya voy a tener la fila. ¿Sí? O sea, lo que hice fue que me quede un poco más ordenado el código. Por supuesto que yo podía haber puesto directamente acá adentro, como por ahí lo hicimos en algún momento. Pero bueno, ahora vamos a empezar de a poquito, una vez que empecemos a aprender el manejo del DOM, si yo acá tuviese más, ¿no? Tuviese más tareas, obviamente me mostraría más. Yo solamente tengo esta sola, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a intentar por ahí hacer un post como Gaby, eh, para manejar, digamos, el tema de agregar más tareas. Decime. tengo una consulta. O sea que nosotros o sea, cada vez que se dispara el evento de agregar una tarea en este caso, hacer el post, vamos a tener que renderizar de nuevo todas las tareas con el for each. En realidad se va a renderizar directamente. Sí, o sea, Ok. cuando lo veamos lo vas a entender. Porque nosotros lo que todavía no vimos es el manejo de eventos de formulario, que es lo que vamos a ver una vez que nosotros creemos hagamos un post. Entonces ahora lo que nos queda es hacer un post. ¿Cómo vamos a hacer ese post? Y es acá donde empieza a tallar esto o sea, tu duda, ¿sí? Acá donde van a aparecer, donde se van a empezar a responder las dudas. Nosotros tenemos acá un formulario. Entonces necesitamos llamar a ese formulario. Yo lo voy a llamar desde acá. Le voy a decir que el formulario, vamos a ponerle, sí, si quieren le podemos poner, vamos a ponerle formulario. Va a ser igual a document.getElement by ID y yo le puse formulario, así que no me maté mucho con los nombres. Formulario. Entonces nosotros tenemos un evento en el formulario. Lo podríamos haber hecho desde el botón, también lo podríamos haber hecho desde el botón. Pero va a pasar esto, miren. Nosotros vamos a llamar al formulario y le vamos a agregar un evento. El evento submit, ¿sí? Podemos hacer add event listener, como ya sabemos que se hace con eso, y le vamos a agregar un nuevo evento. Vimos el click, vimos el down content load, y vamos a ver un evento de tipo submit. ¿Sí? Y ese evento también tiene, si se quiere, tiene esperen que voy a poner una comita acá, tiene también podríamos manejarlo esto con una función, después lo vamos a ir modificando y mejorando, pero no nos vamos a enroscar ahora en eso porque en realidad lo que nosotros queremos hacer es ver cómo guardar un dato. Así vamos a empezar por lo más simple, ¿sí? Que es, ya tenemos este evento. ¿Qué quiere decir esto? Miren, vamos a hacer una demostración. Vamos a imprimir en consola. Voy a poner acá, imprimir en consola. Van a ver lo que va a pasar. Y les voy a presentar algo, pero lo vamos a tocar un poco de costado este asunto, pero vamos a intentar que se entienda lo mejor que se pueda. Bien, nosotros dijimos que estamos agregando un evento. Fíjense, bueno, acá está bueno esto, no se los mostré, pero fíjense que le puse require. Bueno, esto lo que quiere decir es que me va a pedir fíjense que me viene una validación por defecto. Ya vamos a llegar a eso cuando nos metamos con formularios, pero como esto lo vamos a hacer más desde el lado de Angular, no me enrosqué mucho. Un placeholder, pero fíjense que yo solamente poniendo este valor acá, me va a pedir automáticamente que rellene el campo. Bien, me maneja el error. Sí, esto es algo muy nuevo, ¿no? De HTML. Bien, eso también lo había puesto, me acordé ahora. Bueno, vamos a suponer que yo acá voy a enviar una tarea. Y voy a hacer clic en agregar. Fíjense cómo se actualiza. Ven que en la consola aparece el mensaje. Perdón, tengo que escribirlo porque me lo limpia. Y se limpia, ¿sí? Aparece el mensaje. Y se limpia.
¿Qué pasa acá? Acá estoy enviándose este formulario. Submit significa que lo que estoy haciendo es enviando al servidor este formulario. Pero vamos a suponer que a mí me interese detener ese evento, es decir, que ese evento, acá cosas raras de JavaScript, estas son cosas raras de JavaScript las que les voy a mostrar. No son raras en realidad, pero bueno, son cosas a las que no estamos acostumbrados más que raras. Nosotros acá adentro manejamos un event. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Cuando yo hago clic, puedo capturar cualquier evento. Miren, si yo hago un event.preventDefault, lo que estoy haciendo con este método de event puede ser también, puede ser Pepito. Yo le puse event para entender lo que estamos haciendo, ¿sí? Si quieren le podemos poner no importa. Yo lo que, bueno, fíjense cómo voy a cambiar voy a detener el comportamiento. Y ahora cuando yo agregar, me imprime en console. Ya no me está enviando los datos. Muchas veces nosotros queremos prevenir el comportamiento de un evento. Lo voy a imprimir ese evento también. Vamos a mostrarlo. Vale, le voy a poner acá. Coma E. Le voy a poner. Sí, vamos a ponerle ahí. Y vamos a agregar cualquier cosa. Y fíjense cómo me está imprimiendo el evento submit. Submit event me dice. Sí, o sea, miren, estas cosas son bastante importantes e interesantes. Porque acá nos da mucha información acerca del evento que está ocurriendo. Esto ahora es un poquito más elevado en términos de que nosotros no vamos a hacer mucho más de lo que estamos viendo. Y además sucede otras cosas que son más complicadas, que en realidad cuando yo manejo asincronía, mezclo en realidad código sincrónico con asincrónico, no puedo detener el comportamiento del evento. ¿Sí? O sea, por más que ustedes le vayan a buscar la vuelta, no van a poder detenerlo. Entonces, lo vamos a tocar un poco de costado, pero fíjense que dice Submit Event. Y vamos al Don't Content Load, acá, ¿sí? En el otro Add Event Listener, ¿sí? Y vamos a poner Event, o vamos a poner si quieren. Y acá yo voy a poner Event. Vamos a imprimir el Event, mejor dicho. Vamos a imprimirlo. No. Ah, pero voy a tener que detener también el comportamiento acá. Bueno, no sé a ver si me lo imprime, esperen. No, yo creo que no me lo... Ah, sí, fíjense que me lo imprimió. El Event. Sí, fíjense que acá el DOM Content Load es un tipo event. Fíjense que me dice que es un DOM Content Load. Y lo estoy imprimiendo nada más. O sea, cargó las tareas y yo actualizo, me lo imprime. Está manejando código asincrónico y sincrónico acá. Y no tengo problema. Pero muchas veces cuando tenemos esto, lo necesitamos ejecutar antes, nos trae problemas. Nos va a traer problemas porque es así, punto. No hay otra. Tenemos que, nosotros por eso existen los frameworks y por el final esto no nos importa demasiado porque no lo vamos a usar. Pero bueno, es un comportamiento que tiene JavaScript. Entonces, yo tengo el event acá. Si yo agrego algo acá y hago un clic en enviar, fíjense que acá me está imprimiendo el otro evento. Son todos eventos. Lo que quiero que entiendan ustedes es que pueden capturar ese evento. Ese evento puede ser el movimiento del mouse. Me dicen en qué punto de la pantalla está el mouse. O sea, entiendan que podemos hacer un montón de cosas. Cuando hago un clic, capturar ese clic. Cuando, etcétera, etcétera. Cuando hago un clic sobre un objeto, capturar que estoy haciendo un clic en ese objeto a partir de, digamos, de este objeto que me da JavaScript. Pero bueno, nosotros no vamos a hacer mucho más de lo que ustedes están viendo acá. Yo sé que es un dato, si se quiere, no digo de color, porque es importante que lo sepamos, ¿sí? Como programadores sepamos que existe un prevent default, porque se pueden encontrar con este código ahí dando vuelta. Sí, fundamentalmente cuando manejan código que no es asíncrono, ¿sí? Bien, entonces, bueno, sabemos nosotros acá que tenemos el evento, ¿sí? Que estamos capturando el evento click y que hay algo que se está imprimiendo. Vamos a dejar de imprimir un poco esto como para no hacer lío. Y voy a dejarlo que prevenga, digamos, el comportamiento para que vean lo que va a pasar. Fíjense que si yo ahora agrego algo, tic, y hago clic, ¿sí? Puedo hacer todo clic y fíjense que me lo imprime en pantalla. Imprimir cuando aparece. Bien. Ahora vamos a meter un try catch acá. Y lo que vamos a hacer es obviamente imprimir hacer un post. Entonces vamos a llamar a post tarea. Fíjense que ya cuando nosotros agregamos por primera vez un método, cuando haga yo clic y me vaya arriba, ya me va a aparecer. ¿Sí? Cuando ya hayamos hecho el primer import, los voy a ir agregando acá al costado. Mágicamente, digamos, la IDE. Sabemos que nosotros vamos a necesitar una función de tipo async, si necesitamos manejarla, y vamos a hacer una wait de esto. A veces nos interesa, podemos si quieren mostrar el objeto que nos envíe y todo eso,
Pero bueno, vamos a hacer, si quieren, simplemente una wait de este post tarea. Y lo que tenemos que hacer es construir esa tarea. ¿Cómo la vamos a construir? ¿Cómo les parece que las tenemos que construir esa tarea? Sí, teniendo en cuenta todo lo que ya hicimos, ¿eh? ¿Qué debería hacer? Y primero tener los datos de la tarea. Bien, ¿y cómo hacíamos eso? Lo habíamos hecho en algún momento. ¿No era Stringify, profe? ¿Cómo? ¿No era el método para pasarlo a JSON, Stringify, algo así? No, no, no. Yo lo que tengo que hacer es construir una tarea. ¿Cómo hago para construir una tarea? Profe, ¿eso te devuelve una promesa? Tengo que No, esto recibir acá me los devuelve. valores de los campos y usar el constructor y Exacto. usar el método post. Tengo que recibir los valores de los campos. ¿Y cómo hacíamos eso? Ahí te la Con debo. el document y recuperación punto. Claro, nosotros acá tenemos, lo habíamos visto, ¿qué tenemos acá? El nombre nomás. Está bien, pero tengo una clase. ¿Qué debería hacer yo? Importar la clase. Sí, tengo que importarla a la clase, Invocar pero la para... función constructora para... Exactamente, invocar la función constructora, chicos, no, cosas que ustedes ya saben. O sea, fíjense, si yo hago acá tarea y hago un new de tarea, ¿qué debería pasarle acá? Lo Debería que envió el pasarle el usuario. Y la nombre. tarea. Perfecto. ¿Y dónde la carga el usuario la tarea? Los valores Que que recibo en llega el el input. formulario. Claro. Eso Perfecto. le tengo que pasar. Exacto. Y ahora, ¿cómo hacemos para acceder a ese dato? ¿Qué debería hacer? Con el Un formulario. get element by Un ID getElement by ID. y después Perfecto. haces Punto value. Voy a hacer acá un const. Voy a crear una variable que llame input. Voy a hacer un document.getElement by ID. ¿Cómo se llama el ID del input? Lo estamos viendo en pantalla. Tarea, Tarea. profe. Tarea, ahí vamos. Entonces ya ahí lo tengo. ¿Y ahora qué debería invocar acá? El input. Input. Input.value. Muy bien. Ahí estamos. Input.value. Lo que nos está faltando es importar esto. ¿Por qué? Ahí me va a tirar un error si yo quiero mandar algo. Fíjense que si yo hago algo así, me va a decir. Bueno, primero no me está haciendo nada porque no estoy invocando la función, pero pará. Voy a hacer una cosa. A ver si guardé todo. Prevent default, submit. Estoy preveniendo esto. Creo la tarea, pero yo no. No sé por qué no me está tomando. Bueno, vamos a hacer un import acá. Directamente lo que tengo que hacer es importar. Ustedes lo dijeron esto, por eso lo estamos haciendo. Tenemos que hacer un import ¿de qué? De la clase. ¿Sí? ¿Se acuerdan esto? Cuando yo hago punto punto y me voy para atrás, fíjense que me permite acceder a la carpeta. Si yo hago punto barra, es en el nivel donde estoy. Esto es como el cd punto punto, pero bueno, yo no sé si eso lo tienen muy claro. Pero si yo hago dos puntos barra, fíjense que estoy yendo, porque yo estoy acá adentro en realidad. Yo estoy en main y main está dentro de JS. Tengo que salir de JS para poder entrar a tarea y acceder a este dato. Entonces tengo que hacer eso. Entonces por eso hago eso. Pero fíjense que tenemos la ventaja de que nos ayuda. Entonces acá hago así y ya automáticamente lo tengo. Bien. Entonces acá ya deberíamos tener la tarea. Esa tarea la deberíamos estar enviando por post tarea. Post tarea creo que está bien recibiendo los datos. Y vamos a hacer un CLG acá si ocurre algún tipo de error. Y deberíamos estar ahí viendo esto. Vamos a comentarlo. Bueno, si quieren lo podemos llegar a dejar. Bueno, vamos a escribir acá y hacer un clic. Fíjense que ahí me agregó la tarea. Me la agregó con el objeto. Pero fíjense otra cosa. Vamos de vuelta. Que no me está tomando el prevent default. Les dije, cuando nosotros mezclamos y fundamentalmente ejecutamos código sincrónico antes de un async await, si yo comentara esto acá, seguramente me funcionaría, pero no me sirve obviamente eso, porque yo necesito hacer un post del dato.
Si verificamos acá en la base de datos, esa tarea ya fue cargada, ¿sí? Fíjense, hacerla ahí de color. Voy a guardar los datos nuevamente. Pero fíjense que ahora, un poco lo que decían los chicos, hoy más tarde, ¿qué pasa si, bueno, yo voy a poner, vamos a poner ir a casa. Vamos a poner agregar, fíjense cómo acá en esta parte se va a actualizar. Vamos a poner agregar ping y el imprimir ya no se muestra más, pero esto sigue funcionando. Y me los está agregando. Ese posteo hace que otra vez se ejecute el DOM content load y actualice la lista. Por eso es importante, digamos, este evento, porque cada vez que se envía el formulario se recarga la página y lo que sucede es exactamente eso. ¿Sí? ¿Se entendió lo que pasó? Y no hice más que... Esto ya obviamente ya no me sirve, si quieren lo podemos llegar a, no sé, o a comentar nada más, porque no tiene mucho sentido que lo vean ahí para que no genere ningún tipo de confusión, ¿sí? Con tantas cosas que vimos, pero ese es el método POST. Lo podemos hacer con un clic, lo podemos haber hecho con un clic. Lo podemos haber hecho con promesa, lo podemos haber hecho directamente con DEM, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Pero bueno, ¿se entendió dónde estamos, chicos? Más o menos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sí, se entiende, pero son muchos conceptos a aplicar. Claro. Es práctica. Sí, sí, Pero bueno, son muchas cosas. Sí, en realidad, lo que nosotros hicimos acá es prácticamente un código súper repetitivo. Esto es súper repetitivo, por supuesto. Sí, pero fíjense que siempre verificamos la respuesta, que la respuesta esté ok, siempre verificamos que la respuesta, que no sea false la respuesta, ¿no? Sí, porque si me devuelve false, quiere decir que hay un error en la request. Si no, bueno, funciona perfecto y retorna. Si no, bueno, verificamos si hay un error en la red o si hay algún error de otro tipo, que no sea red, tal vez haya un error en algún tipo, digamos, de algo que tiene que ver, digamos, en la petición o alguna cosa que faltó o la URL está mal o no existe esa URL o lo que sea, bueno, ahí van a tirar un error al intentar recuperar los datos, etc. Después es más de lo mismo, simplemente variando parámetros, URL y métodos, ¿sí? O sea, si yo tengo que usar un post, voy a utilizar esta estructura, si no la otra. Por eso hicimos esto que es extremadamente repetitivo. Si uno dice, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia va a estar del lado del formulario, porque va a ver cuántos datos voy a tener que capturar, o sea, acá estamos solamente capturando una ID de tarea, si no tendríamos que capturar un formulario con 10 datos, y bueno, así ya el código va a crecer, se va a complejizar, voy a tener que crear más filas, etc. Pero no hay más conceptos de los que estamos viendo. Simplemente lo que estamos haciendo ahora es utilizando eso, con el mismo criterio que utilizamos. Lo que pasa es que si no estamos, yo lo que noto cuando hago alguna pregunta, por ahí alguno no se anima a contestarla y la sabe, pero yo lo que noto es que está mucho faltando el tema del DOM. Por eso nosotros vimos el DOM antes de ver peticiones HTTP. Después vimos de ver el DOM, vimos peticiones HTTP y ahora volvemos a ver peticiones HTTP. Pero si no sabemos manejar el DOM, también vamos a estar complicados, porque acá lo que estamos haciendo es manejando el DOM. Es cierto que esta parte no la necesitamos para manejar el DOM, pero al final estamos manejando el DOM. ¿Sí? O sea, esto que tenemos acá lo podemos hacer, digo, si yo tuviera que decir arrancar por algún lado, y lo primero que arranco es por acá. Si tengo después algún error, veo si me equivoqué en algún lugar de estas peticiones, pero esto no varía. Lo que va a variar es cómo yo voy a gestionar desde este lugar. ¿Sí? Entonces, eso es simplemente lo que va a variar. ¿Se entendió, chicos? Más o menos lo que estamos haciendo. Sí. A ver, bueno. Estoy viendo el tema del tiempo, a ver si nos animamos a hacer algo más. Sí, podemos hacer si quieren alguna cosita más. Vamos a ver si podemos implementar el delete y que nos quede el modificar nada más. Bien. Estamos rejugados. Vamos a verlo lo rápido y última, después repasamos la que viene el delete y el update. ¿Sí? Gaby, yo diría de dejarlo para la clase que viene para verlo bien en profundidad como hicimos con los demás. Ah, bueno. Bueno, como quieran. Sí, es tarde, nos queremos ir a dormir. Mañana nos vemos allá. O, bueno, si yo falto es porque mi mamá se enfermó. Si estoy es porque estamos más o menos bien. Como quieran, si quieren lo dejamos acá y descansamos un poco y nos está quedando, digamos, la mitad del problema, ¿sí?
Que es la otra Todo este parte. código está subido al Git, este código, ¿no? ¿Cómo? No, te escucho súper mal, súper mal. Gaby dijo que si está subido a Git el código. No, este código todavía no lo subí aquí, pero se puede subir, no hay problema. Después se lo subo, Profesor, no hay ya que drama. estamos en línea, ¿puedo hacer una pregunta?